Hola, ¿qué tal amigos hermanos? ¿Cómo están? Un día más me acerco a sus hogares para traerles un mensaje del Evangelio. En este día quiero hablarles de algo que es bastante interesante y es las discrepancias que hay entre la ciencia y la fe, entre la religión y el conocimiento científico, entre la evolución y la creación. Y voy a intentar explicarles un poquito qué es lo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cree al respecto, porque tenemos una posición muy peculiar y bastante diferenciada de la mayoría de las iglesias cristianas. En primer lugar, pues hay que admitir que hay un conflicto entre los evolucionistas y los creacionistas desde la época de Darwin, que se publicó El origen de las especies y se confirmó la teoría de la evolución, pues han habido muchas discrepancias, muchos problemas. El problema de la creación de la Tierra, pues viene de lejos. Ya los propios creacionistas leemos en las escrituras que la Tierra fue creada en 6 días, pero no sabemos ni el tiempo ni la duración de esos días, si son días de 24 horas o de unos años o de incluso millones de años, ¿no? Y también incluso de cómo se organizó la Tierra. Si hay dos teorías, ex nihilo o ex materia, es decir, de la nada, se creó de la nada o se creó con materiales existentes. Nosotros creemos en esta segunda parte, luego lo vamos a ver en algunas citas que voy a mencionar. Pero lo que está claro es que esas dos teorías parecen contraponerse y parecen ser completamente opuestas y creemos que no es así. Los que no son creacionistas, los evolucionistas, hablan de un proceso evolutivo que duró millones de años. De hecho, la Tierra está datada con una antigüedad de 4.600 millones de años y se supone o se cree que la vida empezó hace 1.600 millones de años, desde los primeros bichitos que poblaron los mares hasta el ser humano actual, ¿no? Por lo tanto, cada teoría, cada principio, cada doctrina tiene sus propias lagunas, sus propios inconsistencias, sus propios problemas o ambigüedades. Y voy a intentar explicar un poquito qué son cada cosa y cómo para los santos de los últimos días ambas teorías o doctrinas concilian mucho mejor de lo que creemos. Parece ser que la creación contradeciría todo lo que se ha encontrado a través de la ciencia, de la evidencia científica, ya que solo tenemos un relato parcial y simbólico de la creación en el libro de Génesis. Aunque en los Santos de los Últimos Días tenemos dos narraciones más de la creación que se recibieron por revelación en estos últimos días, en el libro de Abraham y en el libro de Moisés. También hay un relato de la creación muy similar al de Génesis, pero con algunos matices muy interesantes que añaden luz adicional y que son las que ayudan quizás a conciliar mejor la ciencia y la evolución con las doctrinas religiosas y con la fe. Pero, como decía, hay muchas ambigüedades, hay muchas dificultades y lo que está claro es que hay dos preguntas que son importantes. ¿Cómo fue creada la Tierra y por qué fue creada? Los que somos religiosos y creyentes sabemos el cómo fue creada, pero no tenemos mucha idea del por qué. Lo he dicho al revés. El por qué fue creada, ¿no? Fue creada para nosotros, para que pudiéramos vivir en ella, pero no sabemos muy bien el cómo, porque, como he dicho, los relatos son breves y simbólicos, ¿no? Por lo tanto, es difícil de mantener una doctrina sin ese conocimiento. Por otro lado, la ciencia también está en constante evolución. No es lo mismo la teoría que explicó Darwin que la que se explica hoy en día en cualquier colegio o universidad. Hay ciertos misterios, ciertas cosas que van apareciendo y que trastocan todos los principios. Hay una cosa muy interesante que tengo por aquí, no sé si pueden ver este pececito. ¿Pueden verlo? Esto es un celacanto, Este lo encontraron el primero en 1938 y un pececito que tiene 65 millones de años. Este pececito vivía en la época de los dinosaurios, compartía el hábitat con ellos. Tenemos muchos fósiles de él y se creía extinguido. Sin embargo, en 1938 se encuentra uno vivito y coleando, nunca mejor dicho, ¿no? Y este pececito pues vino a echar al traste muchas de las teorías y muchas de las dificultades, porque este pez no se ha extinguido en 65 millones de años y cómo se conserva exactamente igual y no ha evolucionado más. Son interrogantes que están ahí, es solo un ejemplo de que la ciencia sigue investigando, sigue averiguando y cada descubrimiento que hace pues también sigue añadiendo más luz y conocimiento a las teorías y a los principios que se creen
que se creen probados y que a veces pues se trastocan. En cuanto al ser humano, pues lo que se llama el HAM, el hombre anatómicamente moderno, o Homo sapiens sapiens, se calcula que tiene unos 200.000 años de antigüedad, mientras que la Biblia dice que tiene 6.000 años de antigüedad. ¿Cómo conciliamos todo esto? ¿Qué opina precisamente de todo esto la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días? Pues eso es lo que voy a exponerles brevemente. Primero, hay que matizar qué es lo que sabemos o no sabemos de la creación. En una revelación moderna, el profeta José Smith registró en la sección 101 versículos del 32 al 34. Sí, en verdad te digo que el día que el Señor venga, Él revelará todas las cosas. Cosas que han pasado, cosas ocultas, que ningún hombre conoció, cosas de la tierra, mediante las cuales fue hecha y su propósito y estado final. Cosas sumamente preciosas, cosas que están arriba, cosas que están abajo, cosas que están dentro de la tierra y sobre la tierra y en el cielo. Es decir, que el Señor nos ha prometido, cuando venga, que nos revelará cómo fue creada la tierra, por qué y de qué manera. Es decir, que tenemos solo un conocimiento parcial y sobre ese conocimiento parcial es el que opinamos, pero no tenemos revelado, como es evidente por el relato de Génesis, no tenemos revelado cómo se hizo la tierra. Sabemos el por qué, pero no sabemos el cómo. Y esa es la clave. Y esperamos que algún día el Señor nos lo revele y nos diga el cómo, y entonces podremos conciliar perfectamente la ciencia con la fe, con la creencia. Teniendo en cuenta esto, pues hubo un artículo que vi este verano, en agosto, muy bonito, en la revista de la Iglesia que publica LDS Living, que precisamente habla de eso, cómo reconciliar el conocimiento científico con la fe. Y aquí vienen la fe y la evolución. Vienen bastantes artículos de personas muy instruidas que nos hablan acerca de esto. Y voy a comentarles algunas porque son comentarios muy interesantes. Está basado en un libro publicado por un científico miembro de la Iglesia de Jesucristo, en el cual dice: esperamos que este libro pueda ayudar a los santos de los últimos días a adquirir las habilidades necesarias para navegar por los problemas que surgen en la intersección de la ciencia y la religión, y para ayudar a los lectores a apreciar cómo tanto la ciencia como la religión pueden bendecirse a sí mismas, a las familias y a la humanidad. El siguiente es un extracto del capítulo del libro sobre la evolución y muestra cómo el pensamiento científico y las creencias religiosas pueden complementarse entre sí. Primero se habla de lo que creemos oficialmente, doctrinalmente, en cuanto a la creación del hombre, y se hace una declaración del profeta Joseph F. Smith en 1909 que dice: algunos sostienen que Adán no fue el primer hombre en esta tierra y que el ser humano original fue un desarrollo de órdenes inferiores de la creación animal. Estas, sin embargo, son las teorías de los hombres. La palabra del Señor declaró que Adán era el primero de todos los hombres. Por lo tanto, tenemos el deber de considerarlo como el padre primordial de nuestra raza. Se le mostró al hermano de Jared que todos los hombres fueron creados en el principio a imagen de Dios. Ya sea que tomemos esto como el espíritu, el cuerpo o ambos, nos compromete a la misma conclusión. El hombre comenzó su vida como un ser humano a semejanza de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, quiero que quede claro que aunque podemos conciliar las diferentes teorías, seguimos creyendo y afirmando que somos hijos de Dios gracias a su imagen y semejanza, que Adán fue el primer hombre. En 1925 se matizó este tema con una declaración. Dice: todos los hombres y mujeres están en la semejanza del Padre y Madre universales y son literalmente hijos e hijas de la divinidad. El hombre es el hijo de Dios, formado a imagen divina y dotado de atributos divinos, e incluso como el hijo pequeño de un padre y una madre terrenales, es capaz a su debido tiempo de convertirse en hombre, de modo que la descendencia no desarrollada de la paternidad celestial es capaz, por experiencia a través de siglos y eones, evolucionar hacia la divinidad. Por lo tanto, queda claro que más que animales, lógicamente, somos hijos de Dios y seres espirituales con un potencial y una naturaleza divina. El presidente Heber J. Grant, en los años 40 debe ser, reiteró este principio. Y ya si nos vamos más recientemente a una declaración formal de la Iglesia en 2016 acerca de este tema, se dijo: la Iglesia no tiene una posición oficial sobre la teoría de la evolución. La evolución orgánica o los cambios en los rasgos heredados de las especies a lo largo del tiempo es un tema de estudio científico. Nada ha sido revelado concerniente a la evolución, aunque los detalles de lo sucedido en la Tierra antes de Adán y Eva, incluyendo cómo fueron creados sus cuerpos, no han sido revelados.
Nuestras enseñanzas con respecto al origen del hombre son claras y provienen de la revelación. Antes de nacer en la tierra, éramos hijos espirituales de padres celestiales, con cuerpos a su imagen. Dios dirigió la creación de Adán y Eva y colocó sus espíritus en sus cuerpos. Por lo tanto, reiteramos esta doctrina y esta creación. ¿Cómo lo armonizamos? Pues si pueden entrar en la página de la Iglesia, en temas del Evangelio hay uno que se llama Evolución Orgánica y aquí lo explica muy bien. Yo voy a hacerles un pequeño resumen. Dice, los santos de los últimos días y sus líderes se encontraron a ambos lados del problema. James E. Talmage y John A. Widtsoe, dos científicos profesionales que se convirtieron en apóstoles, consideraron el descubrimiento científico de la verdad como evidencia del uso de Dios de las leyes naturales para gobernar el universo. Mientras tanto, el apóstol y futuro presidente de la Iglesia, Joseph Fielding Smith, creían que el relato bíblico de la creación no permitía los largos periodos requeridos para que las especies se multiplicaran a través de la evolución. Henry Eyring, un prominente científico y miembro de la Junta General de la Escuela Dominical y además padre del actual apóstol Henry B. Eyring, dio la bienvenida a la evidencia del cambio evolutivo y reiteró las enseñanzas de Brigham Young, quien enseñó que el Evangelio abarcaba toda la verdad, científica o de otro tipo. En 1965, el presidente de la Iglesia entonces, David O. McKay, trabajó con Bertrand F. Harrison, profesor de botánica en la Universidad de Brigham Young, para fomentar una mayor comprensión entre los santos con diferentes puntos de vista sobre la evolución. Así es que vemos que hay una completa tolerancia y hay una completa armonía en muchos principios si no nos encallamos o no nos encerramos en viejos prejuicios, sino que somos abiertos de mente y damos la oportunidad de que puedan considerarse ambas soluciones. Por lo tanto, lo que dice la Iglesia oficialmente es que la Iglesia es neutral hacia todos los asuntos relativos a la evolución. Pero vamos a ver algunos asuntos interesantes al respecto. Como he dicho, en la Iglesia sabemos el por qué fue creada la Tierra. Lo que no sabemos bien es el cómo. Solamente se relatan unos periodos de creación, pero no nos dice cómo fueron estos, ni qué tiempo ocuparon, ni cómo se hicieron las cosas, ¿no? Son muy breves. Dice en Abraham 4:21, que es una de las revelaciones modernas, Jesucristo, bajo la dirección del Padre Celestial, está creando vida. El pasaje dice, los dioses prepararon las aguas para que pudieran dar a luz grandes ballenas y toda criatura viviente que se mueve, y los dioses vieron que eran obedecidos y que su plan era bueno. ¿No es esta, y comenta ya, no es esta una forma interesante de describir la creación? Los dioses tenían un plan para la creación y organizaron la tierra de una manera que cumpliera su plan. Deja esta escritura espacio para la idea de que ellos establecieron leyes naturales y proporcionaron materiales naturales para que la vida emergiera a través de los procesos de evolución, sabiendo que sucedería exactamente como sucedió. ¿Podrían ser que ellos observaron pacientemente para ver si serían obedecidos, para ver si su plan era bueno, para ver si lo habían puesto todo en su lugar correctamente? Esta es solo una forma potencial de ver la creación, pero que nos resulta útil de considerar. Este es un punto interesante que conciliaría perfectamente ambas teorías. Y otra es el ADN. El comentario del ADN, que es muy interesante, dice, una de las piezas más importantes de la evidencia proviene del ADN, el material genético dentro de nuestras células. No solo todos los seres vivos en la Tierra contienen ADN, sino que también todos leen el ADN de la misma manera. Esto significa que si tomo un gen es una pieza de ADN que codifica una característica específica. Por ejemplo, tomo el gen de una medusa, como la proteína fluorescente verde, que es la proteína que le hace brillar, y lo pongo en un conejo, el conejo leerá el gen de la misma manera y producirá la misma proteína y por lo tanto brillará en la oscuridad. Del mismo modo, si pones esa proteína en una planta o incluso en un ser humano, también brillarían, porque toda la vida en la Tierra, incluidos los humanos, leen el ADN de la misma manera. Esta es una fuerte evidencia de que todos compartimos un comienzo común. Además, si compara todos los genes entre organismos, encontrará que cuanto más estrechamente relacionados estén los organismos, más genes compartirán, y más probable es que compartan mutaciones o diferencias únicas en estos genes. Por lo tanto, vemos que el ADN de por sí mismo también nos da una idea de lo interrelacionados que estamos todos los seres vivos de este planeta y cómo podemos interactuar entre nosotros, ¿no? Porque somos parte de la misma creación de Dios.
Dice, podríamos seguir dando más evidencia de nuestra herencia evolutiva, pero entonces esto se convertiría en un libro de texto de ciencias. Baste decir que los científicos no han llegado a la ligera a la conclusión de que todos los organismos evolucionaron en la Tierra. Han acumulado montañas de evidencia que sugieren que esta es una explicación fuerte y altamente plausible. Esto no tiene por qué disminuir su creencia en nuestro Padre Celestial como el Creador. Por lo tanto, no tiene que haber esa discrepancia. Solo podemos poner límites a Dios cuando requerimos que su creación se ajuste a nuestros propios puntos de vista. Y quizás es la clave, el prejuicio religioso. Cuando se ajusta a nuestros propios puntos de vista personal o cuando tratamos de suprimir los puntos de vista de los demás. Por tanto, independientemente de que si Dios jugó un papel activo ordenando e interviniendo en cada paso de la creación, que sería esto el creacionismo de la era diurna, o estuvo involucrado en cada paso minúsculo, que se llama creacionismo progresivo, o se preparó la Tierra y sus leyes y luego permitió que el proceso tuviera lugar de acuerdo con su diseño, que se llama evolución teísta, sabemos que él estaba profundamente involucrado. Creemos que la evidencia que encontramos para la evolución es solo evidencia de su mano divina. Por lo tanto, aun con todas esas diferentes creencias o teorías, en todas está la mano del Señor, en todas está su poder y su autoridad, su orden y su sabiduría. Este artículo es muy bonito, lo pueden encontrar en LDS Living, la revista de la Iglesia, y se publicó el 15 de agosto de este año 2023. Yo, a lo largo del tiempo en mi blog, también he publicado algunos otros artículos referentes a ciencia, evolución, y uno, por ejemplo, este que me gustaba mucho, a mí me encantan los dinosaurios. La Iglesia de Jesucristo tiene una universidad que se llama Brigham Young, la Universidad de la Iglesia, y tiene un museo de dinosaurios, un museo paleontológico. He tenido oportunidad de verlo en directo y es una gozada. Es pequeñito, pero muy intenso, con muchos fósiles directos, porque precisamente Utah es uno de los sitios, Utah y Colorado es uno de los sitios con mejores restos fósiles de dinosaurios, ¿no? Entonces aquí cuenta en este artículo la historia del conservador de este museo y uno de los directivos de historia natural de la universidad, que se convierte, por cierto, este se llama Utah Raptor, es un raptor propio, genuino de la zona de Utah, por eso se llama Utah Raptor, interesante. Y cuenta la historia de este hermano, de un apellido impronunciable, porque no sé ni pronunciarlo, es Met o algo así, muy, muy raro, que con 12 años conoció al conservador de aquella época de la Universidad de Brigham Young, que estaba haciendo unas excavaciones en Colorado, y le invitaron a participar y él se emocionó mucho porque le encantaban los dinosaurios. Y llegó luego a bautizarse en la iglesia, a estudiar en BYU y a formarse, y es el actual conservador del museo. Dice, para los que no son religiosos liberales o muy tolerantes, dice, puede parecer que, dice, explicó que operar una instalación de investigación paleontológica científicamente rigurosa y un museo en un campus basado en la fe es un ajuste natural. Él lo llamaba ajuste natural. No era precisamente una contradicción que una universidad creyente como la de BYU tuviera un museo paleontológico científicamente riguroso. Dice, la curiosidad y la devoción religiosa pueden ser atributos compartidos. Un detalle muy interesante. Dice, esta es la belleza de la Iglesia. Es una de las razones por la que me uní a la Iglesia. La Iglesia está buscando la verdad. Y no encontramos la verdad solo en las Escrituras. Hay verdad a nuestro alrededor. Solo tenemos que buscarla. Y cuenta muchas historias. Lo voy a poner al final para que por si quieren leerlo. Y resume, ¿cómo podemos hacer esto? Dice, es sencillo. Dice, sabemos por qué se creó la Tierra, simplemente no sabemos cómo. Volvemos aquí al por qué y el cómo. Eshet, no sé si seguramente lo he dicho mal, dice, volví al trabajo regresando con su seguimiento. Entonces, ¿por qué se creó la Tierra? Bueno, pues ya al final lo diré con una escritura. Algunos de los del campus sospechaban de la ciencia, lo que provocó debates sobre, digamos, el creacionismo y la evolución. Pero Shedd nunca tomó partido entre su aprendizaje científico y su creciente testimonio del Evangelio. No es necesario, dijo. El Creador es también el científico supremo. Yo creo que esa frase también es muy hermosa y resume, ¿no?, todas las cosas. Y bueno, luego cuenta que siguen saliendo los veranos a hacer excavaciones científicas. Luego había publicado más atrás sobre ciencia y evolución.
ciencia o evolución, y aquí también hay bastantes textos de científicos, miembros de la Iglesia, que nos dicen bastante cosas interesantes. Voy a resumir porque esta es una profesora, administrador de programas, programa de hidrocefalia, Hospital Brigham Young de Mujeres, Tran Chan Hickman. Y dice: en mis clases y mis investigaciones yo nunca he sentido un conflicto personal. La biología es realmente milagrosa para mí, muy difícil no ver la mano de Dios detrás de la forma en que nosotros, como seres humanos, trabajo, ciencia y religión siempre han ido de la mano para mí. Joel Matthews, que es postdoctorado en inmunología en Harvard, dice: voy a estar trabajando en algo y pienso, wow, esto es increíble, esto no sucedió por casualidad, hay un creador divino y diseñador que puso todo esto en movimiento. Hermosas palabras también. Dice: nunca he sentido conflicto entre la religión y la ciencia, siempre he admirado a la ciencia y a la religión tanto como para tratar de encontrar la verdad. Otra, Kathleen Nichols, doctorada en ciencias biológicas en Harvard, dijo: algunas personas piensan que la ciencia y la religión no pueden coexistir. Al nivel que entendemos hoy hay cosas que parecen contradecirse entre sí. Podríamos hablar de la historia evolutiva del Homo sapiens frente al relato de la creación de la Biblia. Podríamos hablar de la teoría del Big Bang frente a lo que creemos acerca de Dios como creador omnipotente y omnisciente. Los científicos anhelan prosperar fuera de las cosas que son blanco y negro, comprobables y concretos. La fe, por naturaleza propia, es una especie de oposición a lo que la ciencia enseña, que usted tiene que verlo y tocarlo o medirlo, o que si no, no es real. Bien, eso está claro que sigue ese conflicto y siempre estará, pero lo importante es que veamos que no es insalvable, ni mucho menos. Y en este otro artículo, Evolución o Creacionismo, es el más antiguo que publiqué. También hay algunos textos, y con esto voy a terminar, que son muy interesantes de científicos, ¿no? Howard C. Stuth dijo, profesor de biología, que dictó el primer curso para graduados en biología evolutiva en BYU en 1966, dijo: el concepto de evolución orgánica no solo es totalmente compatible con el Evangelio tal como se encuentra en las Escrituras, sino que es el corazón mismo de ese Evangelio. Es su opinión, pero es una opinión bastante interesante, ¿no? Realmente podemos conciliar perfectamente y armonizar esas teorías. Henry Eyring, que citaba antes, el padre del actual apóstol Henry B. Eyring, fue un químico teórico de gran prestigio, ganador de varios premios, presidente de la Sociedad Americana de Química, recibió Medalla Nacional de Ciencias en 1966, estuvo en 1980 el premio Wolf de Química, candidato al premio Nobel, que no se lo dieron probablemente por prejuicios religiosos. Y aunque no era científico en este sentido, que era químico, pero sí que tenía una opinión muy interesante. Y hay dos cosas que voy a citar de él. Dice: a mi entender, cualquiera que niega la ordenada acumulación de sedimentos con sus relojes radioactivos incorporados se coloca en una posición científicamente insostenible. De hecho, la edad de la Tierra no fue un problema para dos de nuestros más grandes científicos y líderes, Jonah Widtsoe y James E. Talmage. Estoy completamente satisfecho de que en la Iglesia haya espacio para los que creen en los periodos de creación, fueron de 24 horas, de 1000 años o de millones de años. El Señor hizo el mundo de una manera maravillosa que apenas puedo comenzar a comprender. Me parece sacrílego presumir de que entiendo realmente cómo lo hizo. Así es que yo creo que el abanico está abierto porque no tenemos el conocimiento, y estar abierto y respetar las opiniones de los demás es algo muy importante porque pueden armonizar perfectamente. Finalmente hay una frase que me encanta y que le he dicho muchas veces de Henry Eyring, que dice: finalmente, quizás el peor servicio que un creyente puede hacer a la religión es apoyar la verdad con malos argumentos. Porque por ahí hay personas que intentan justificar el creacionismo o denigrar el evolucionismo diciendo unas cosas que son realmente barbaridades. Entonces, esta frase se aplica aquí y en cualquier cosa. Si pretendemos defender la verdad con malos argumentos, estamos haciéndole un flaco favor a la religión. Y bueno, más o menos eso era todo lo que quería decir. Para finalizar, una frase de Stephen Peck, profesor de biología, que dice, y con esto termino, y una escritura: las creencias de la Iglesia de Jesucristo están posicionadas de modo particular para abrazar una teología basada en la evolución.
El primer motivo es que creemos en la revelación continua, creemos en actualizar nuestros textos. Dios continúa expandiendo nuestros puntos de vista, profundizando nuestro entendimiento y reformulando y aún cambiando radicalmente nuestra actual comprensión. En una temprana revelación al profeta José Smith, el Señor le dijo: «He aquí, soy Dios y lo he declarado, estos mandamientos son míos, y se dieron a mis siervos en su debilidad, según su manera de hablar, para que alcanzasen conocimiento». Doctrinas y Convenios 1, versículo 24. Por lo tanto, estamos abiertos a nuevos pensamientos y puntos de vista, pues Dios varía el modo de sus mensajes de acuerdo con nuestras circunstancias, comprensión y perspectiva. Adicionalmente, los santos de los últimos días poseen una historia profunda de amistad con la ciencia. De eso, Joseph Smith era visto por algunos de sus seguidores más pensantes como un científico. La evolución por selección natural es el descubrimiento científico de mayor importancia de los tiempos modernos. La evidencia a su favor es abundante, detallada y científicamente innegable. Nuestra perspectiva de un canon abierto nos permite aceptar esta nueva revelación del libro de la naturaleza si trabajamos en pantanosos argumentos pre-darwinianos del pasado. Sin trabarnos en pantanosos argumentos pre-darwinianos del pasado. Los santos de los últimos días creen en la continuidad de la revelación. Es lo que mejor defendemos. Alguien indudablemente señalará que hubo apóstoles que declararon que la evolución era del diablo y todo eso. Esos hombres fueron, por supuesto, hijos de su cultura. Esto lo he dicho varias veces en este tema y en otros. El fervor antidarwiniano atravesó toda Norteamérica en la época en que vivían, y los cristianos fundamentalistas pelearon una guerra contra la ciencia que continúa hasta hoy. Que se encontraran en el medio de esta disputa no es sorprendente ni vergonzoso. Todos somos víctimas de nuestros tiempos. ¡Hala! Por eso el Señor nos habla en nuestro propio idioma. Supongo que, si por el contrario el apostolado hubiese estado compuesto mayormente por científicos, los expertos en finanzas y negocios estarían señalando hoy qué poco informados estaban sobre las modernas prácticas corporativas, y la historia sería por qué la Iglesia se tornó ineficaz y cercana a la bancarrota. Ya saben cómo son los científicos. Pero no tenemos por qué preocuparnos, las cosas se están enderezando. El pensamiento evolucionista está penetrando y el antiguo y estático creacionismo está en retirado. Entonces, ¿qué pasa con Adán y Eva? ¿La caída? Bien, mantenemos nuestras doctrinas esenciales, por supuesto. Llevará tiempo, pero somos gente paciente. Creo que esto resume bastante bien todo. Y para finalizar, solo me gustaría responder a la pregunta o reiterar por qué fue creada la Tierra. Hemos hablado del cómo, pero vamos a ver por qué fue creada, que es lo más importante. En Abraham, precisamente, capítulo 3, versículos 24 al 26 dice: Abraham recibió una visión del mundo preterrenal, vio los espíritus delante de Dios, preparándose para la creación de la tierra, vio toda la preparación, vio todo cómo estaba organizado, y sobre la creación de la tierra dijo esto: y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, está hablando de Cristo, y dijo a los que estaban con él: descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar. Y así con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare, y los que guarden su primer estado les será añadido. Hermanos, esta es la clave. Estamos en esta tierra con un propósito divino. El cómo se hizo es muy interesante, muy emocionante, pero lo importante es por qué estamos aquí y cómo podemos aprovechar esa gran bendición de Dios, el gran científico, el científico supremo, el gran creador, el gran conocedor de todas las cosas, nuestro Padre Celestial, que por medio de su Hijo Jesucristo creó esta tierra para que pudiéramos morar en ellas, alcanzar sabiduría, obtener progreso y poder regresar así a la presencia de nuestro Padre Celestial. Que podamos entender estas cosas, que podamos ser más tolerantes, más abiertos de mente y más capaces de comprender todas las cosas y ver que al final todo encaja o irá encajando poco a poco hasta que lleguemos a una comprensión completa de las cosas. Es mi deseo, que les dejo en el nombre de Cristo. Que tengan un buen día.